Ejército Zapatista de Liberación Nacional es una organización político-militar formada mayoritariamente por indígenas de los grupos Celtal, Tzotzil, Chol, Tojolabal y Mam del estado de Chiapas, cuya existencia se conoció públicamente el 1 de enero de 1994 a raíz del levantamiento armado mediante el cual tomó la ciudad de San Cristóbal de las Casas y las poblaciones de Las Margaritas, Altamirano, Chanal, Ocosingo, Uxchuc, Huitztán, Xalam, Simojovel y San Andrés. O que estuvieron involucrados estuvo Patrocinio González, que fue un gobernador de Chiapas de 1988 a 1993. Es identificado por el EZLN como uno de los responsables de las condiciones que motivaron el fortalecimiento del ejército zapatista, previo a su irrupción el 1 de enero de 1994. También estuvo el comandante Moisés, que se reportó que murió el 26 de septiembre de 2011. También estuvo el comandante Tacho, que es considerado el líder fuerte del Comité Clandestino Revolucionario Indígena del EZLN y fue el más cercano al comandante Marcos. También estuvo Samuel Ruiz, que fue un obispo emérito de Chiapas, fallecido en 2011 en la Ciudad de México a los 87 años de edad. También estuvo Manuel Camacho, que fue uno de los hombres más cercanos a Carlos Salinas de Gortari, incluso como su coordinador de campaña en 1988. También estuvo Marcos, que fue un comandante. Fue identificado por el gobierno mexicano como Rafael Sebastián Guillén Vicente. Actualmente su hermana Mercedes del Carmen Guillén Vicente es subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. También estuvo involucrado el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Fue presidente de México cuando el EZLN irrumpió en la escena nacional. Iniciaba su último año de gobierno con el milagro mexicano en el bolsillo tras la firma de un tratado de libre comercio. También estuvo Jorge Madrazo Cuellar, que fue el segundo comisionado para la paz en Chiapas. Fue aceptado por el EZLN como mediador en julio de 1995. También estuvo Herberto Castillo, que fue académico, científico y político. Ayudó en las luchas ferrocarrileras, la de los maestros normalistas y la de los médicos, y por su participación en el movimiento estudiantil del 68. Entre otros personajes está Luis H. Álvarez. Nació en 1919 en Carmacho, Chihuahua. Fue candidato presidencial del PAN y dirigente nacional de este organismo político. Es uno de los personajes más representativos de la Comisión de Concordia y Pacificación. Al principio, el EZLN veía a los indígenas como gente explotada a la que había que organizar y mostrarle el camino, pero cuando aparece un traductor se da cuenta de que está tratando con un movimiento indígena con mucha más tradición de lucha. Cuando el EZLN mandó a los indígenas jóvenes a estudiar o a aprender una profesión en la ciudad, el movimiento se expandió aún más. Era la necesidad de un alzamiento armado, de empezar la guerra para la que se estaban preparando, y se consultan a las aproximadamente 500 comunidades zapatistas. Los jefes de las comunidades tomaron el mando del EZLN y se llamaron Comité Clandestino Revolucionario Indígena, CCRI. La guerra se fijó para el 1 de enero de 1994. Querían que nadie se sintiese excluido del movimiento zapatista por el hecho de no ser indígena. Cuando ya se iba acercando el día del alzamiento militar, algunos soldados optaron por marcharse. Según ellos, la estrategia de Salinas era hacer una publicidad al extranjero sobre un país estable, y el EZLN quería demostrar lo que realmente estaba pensando, lo que ese proyecto político y económico significaba para los indígenas del país. Era una guerra contra el olvido.
El EZLN vio la necesidad de aprender a hablar el dialecto de los indígenas si querían convencerlos para hacer una revolución. Cuando el EZLN mandó a los indígenas jóvenes a estudiar o aprender una profesión a la ciudad, este movimiento se expandió. También por otro lado cabe recalcar que el masivo crecimiento del EZLN se debe al fraude de 1988 contra el cardenismo, la caída de los precios del café, las grandes epidemias que hubo en la selva, la incursión del Ejército Federal en la selva en busca de marihuana y la reforma de Salinas. El principal motivo del levantamiento fue la protesta ante la situación de extrema pobreza de los indígenas y campesinos, no solamente en Chiapas, pero en todo el México. En esta rebelión también querían un mejor reparto de la riqueza y la participación de diferentes etnias, tanto en la organización de su estado como de toda la República Mexicana. En el origen de la rebelión también está el desarrollo, o el mejor dicho, el subdesarrollo de Chiapas. En Chiapas fueron expulsados por lo menos 64 ciudadanos extranjeros provenientes de Italia, Suiza, España, Noruega, Francia, Estados Unidos y Canadá, entre otros países en aplicación del artículo 33 de la Constitución mexicana.